Dios les bendiga en este día que Dios nos ha concedido para compartir una vez más la poderosa palabra de Dios que nos conviene conocer, porque conociendo la palabra también conoceremos al Dios de la palabra, al Dios todopoderoso, a ese altísimo Dios que gobierna nuestras vidas. Damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso que Dios nos ha concedido. Vamos con la segunda parte de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para resumir un poco lo que compartíamos la palabra pasada, de la semana pasada, hoy queremos hacer un pequeño resumen de lo que ocurrió con este varón que persiguió el camino del Señor, a los discípulos del Señor, que eran los del camino. Cuando Jesús se manifiesta a él en el camino también, porque Dios está en el camino, Él es el camino, amén. Y damos gracias al Señor porque este Saulo oye la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondiendo dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Saulo le dice: ¿y qué quieres que haga, Señor? Qué maravilloso, cuando nosotros tenemos el encuentro con el Señor, ¿cierto? Él también nos dice lo que tenemos que hacer. Y allí le da instrucciones, ¿cierto?, a Saulo para que entre en Damasco y allí un siervo del Señor, un discípulo de Jesús, ¿cierto?, le pudiera ministrar. Él estuvo 3 días sin ver, sin comer, sin beber. Estuvo en retiro, en un retiro forzado, porque él iba por su camino, pero se encuentra con el verdadero camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y allí Saulo tiene el encuentro con Jesús. Allí se convierte el apóstol, en apóstol después, posteriormente, este Saulo, el perseguidor de la iglesia. Damos gracias al Señor. Yo quiero invitarle que vaya conmigo ahora al libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a retomar el último versículo que leíamos acerca de la identidad de Saulo. ¿Quién era Saulo? Y Filipenses capítulo 3, verso 6, dice que este Saulo, 5, verso 5, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Verso 6 dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Porque él pensaba que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Muchos de nosotros también llevamos nuestros propios caminos, nuestras propias ideas, nuestros propios proyectos, ¿cierto?, a cabo, sin tomar en cuenta que muchas veces no es el propósito de Dios. No es lo que Dios quiere para nosotros. No se olvide que los creyentes, ¿cierto?, entendemos haber sido creados por Dios a su imagen y a su semejanza. Entonces, cuando Dios permite que vengamos a este mundo, ¿cierto?, es para cumplir un propósito. Es para hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Amén. Que el Señor nos bendiga. Este era el currículum, fue el currículum de Saulo. Pero ahora el verso 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Qué maravilloso es cuando entra el verdadero amor a nuestras vidas, porque como dice el libro de Juan 4:18, primera de Juan 4:18, dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Muchas veces nuestras actitudes, ¿cierto?, son cubiertas por un manto de valentía, entre comillas, porque en el fondo tenemos temor. Por eso cuando Saulo se encuentra con Cristo, ¿cierto?, él
encuentra la vida, encuentra la verdad, ¿cierto? Encuentra el verdadero amor. Ese amor que le habla, ¿cierto? El Creador mismo que le habla y le rectifica su camino, porque esa es la verdad. Saulo iba por su camino haciendo su propia voluntad, pero Cristo sale al encuentro y le endereza el camino, lo convierte. Eso es convertirse al Señor, cambiar el rumbo de lo que nosotros estamos haciendo. Y esto fue lo que hizo Pablo, ya una vez convertido. Amén. Él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mire qué cambio más maravilloso. Ya no era el perseguidor, ¿cierto? Sino era el discípulo del Señor, que empezó a conocer a Dios, ¿cierto? A través del encuentro que tuvo con Jesús. Gloria a Dios. Qué hermoso es esto. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. O sea, todos los galardones, todos los títulos, ¿cierto? Como decía anteriormente, ¿cierto? Circuncidado al 8º día, ¿cierto? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Luego dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo, porque ahora la prioridad cambia. Es otra la prioridad. Cuando nosotros conocemos la verdad, nuestras prioridades, ¿cierto? Materiales, ¿cierto? Nuestros proyectos, nuestros planes, pasan a segundo plano y a tercer plano muchas veces. ¿Por qué? Porque empezamos a conocer a Cristo y a conocer su propósito en nosotros. Entonces vamos entrando en el camino, vamos conociendo a Dios, vamos conociendo el amor. Y ese verdadero amor echa fuera todo temor. Y ya podemos estar seguros. Y eso es lo que dice Pablo, ¿cierto? Y ser hallado, dice, en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, porque él se guiaba por la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley que se acomodaron los hombres, porque esa es la verdad de las cosas. La ley de Moisés, la ley mosaica, llamada ley mosaica, es una ley que fue acomodada por los hombres. Y hasta el día de hoy, ¿cierto?, en los juicios que se conocen, ¿cierto?, están los abogados que buscan resquicios legales para sacar en limpio o en blanco a aquellos que han cometido delitos. Saulo era un perseguidor de la iglesia, consintió en la muerte de un hombre, fue, como si pudiéramos decir hoy día, cómplice de ese asesinato. Pero no fue el resquicio humano, ¿cierto?, que lo sacó en blanco o en limpio, sino que fue Cristo mismo, porque Él es nuestro abogado. Dice, sino la que es por la fe de Cristo, ya no por la ley, sino por la fe de Jesucristo, ¿cierto? Y él mismo, allí en Gálatas 2:16, dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y eso es lo que el cristiano debe entender. Nosotros creemos por fe, actuamos por fe, conocemos a Dios por fe, no por la ley. Dice, sino por la que es la fe de Jesucristo, la cual, o la justicia, que es de Dios por la fe. Pablo dice, a fin de conocerle, amén, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y aquí afirma el apóstol Pablo algo que luego va a vivir al final de su carrera, ¿cierto? Porque él vivió esto que él mismo, a lo mejor sin querer, lo profetizó cuando él estaba hablando de lo que Cristo había hecho en su vida, de aprender a conocerle, de amarle, de decirle mi Señor. Y él mismo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser
semejante a él en su muerte. Si en alguna manera, dice, llegase a la resurrección de entre los muertos. Y aquí el apóstol Pablo habla de algo que es muy importante que el cristiano lo sepa. Nosotros muchas veces hablamos, ¿cierto?, sobre la perfección y decimos lo que tenemos más a mano, de decir, bueno, yo no soy perfecto, soy humano, me equivoco, ¿cierto? Pero no está hablando de una perfección humana, ¿cierto? Porque no existe. La perfección humana no existe. Solamente, ¿cierto?, somos perfeccionados en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Vuelve a repetir Pablo lo mismo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, él no vuelve a recordar lo que fue, ¿cierto? Él lo cuenta y lo deja establecido en la palabra, porque quedó escrito en la palabra para que nosotros sepamos lo que él pensaba después de conocer a Cristo. Pero ya no nada más para seguir, ¿cierto?, recordando lo que fue, sino que ahora, como dice acá, dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, así que todos los que somos perfectos, y me gusta mucho esta expresión a mí de Pablo, porque él aclara primero, no que ya sea perfecto, estamos en un camino de perfección. Aquí el perfecto es Cristo, y el camino de Cristo es perfecto, ¿cierto? Ahora nosotros estamos en el camino de perfección, sí, pero me gusta lo que dice Pablo, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, amén. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Porque nosotros tenemos la costumbre, ¿cierto?, de decir yo no soy perfecto, como preparándonos si tenemos alguna caída para que nadie nos diga, oye, tú dijiste que eras perfecto. No, entonces decimos, no somos perfectos. Pero si estamos en Cristo Jesús, vamos en un camino de perfección. Un libro de los Proverbios, uno de los versículos hermosos, dice que la perfección del hombre es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así también nosotros vamos, ¿cierto?, de perfección en perfección hasta llegar al conocimiento pleno de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Ahora yo quiero detenerme en esta parte, ¿cierto?, y ir a lo que significa el nombre Saúl, ¿cierto? Saúl es como alguien determinado, como alguien que está apartado. Pero vamos a ir ahora a otro personaje, ¿cierto?, que nosotros conocemos, ¿cierto?, hemos leído acerca de él, que es el rey Saúl. Y el rey Saúl nos habla la palabra del Señor allí en primero de Samuel, capítulo 9. Voy a compartir con ustedes quién era Saúl, la identidad de este Saúl, primer rey de Israel. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso, entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él, de todos, dice, hermoso de él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, ese era Saúl. Cuando recién, ¿cierto?, Saúl es elegido rey. Todavía en esta escritura no es elegido rey, sino que hay una
situación que se produce, ¿cierto?, en el cual Saúl se encuentra con Samuel, que fue uno de los últimos, o el último juez de Israel. Perdón, fue el primer juez de Israel, no el último, el primero. Este Samuel, ¿cierto?, lo unge rey, no por mandato de Dios, sino por petición del pueblo, porque ellos pidieron rey como las otras naciones, y Dios, ¿cierto?, les concedió a este Saúl. Como acabamos de describir cómo era su aspecto, ¿cierto?, un aspecto bastante positivo, un líder, un hombre, aparte de hermoso parecer, ¿cierto?, alto, fornido, era el líder perfecto. Pero este líder perfecto, vamos a ir abreviando un poco la historia, ¿cierto?, después de haber sido elegido rey y haber hecho muchas campañas, ¿cierto?, de guerra con el pueblo de Israel, Dios le dio la victoria en muchas de ellas. Pero en una ocasión Dios le ordena, ¿cierto?, le da cierta orden a Saúl de que él extermine a los amalecitas. ¿Por qué razón? Porque los amalecitas fueron los primeros que se opusieron, ¿cierto?, al éxodo del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. El primer escollo humano que tuvieron ellos, ¿cierto?, fueron los amalecitas. Se opusieron a que ellos avanzaran y se interpusieron en el camino. Más aún, dice que rodearon a los israelitas y los atacaron por la retaguardia, matando a niños, mujeres y haciendo un gran destrozo. Bueno, estos amalecitas, ¿cierto?, en el tiempo de Saúl eran enemigos de Israel. Y Dios le da la orden por medio de Samuel, el profeta, y le dice que extermine a los amalecitas. Y eso lo podemos leer nosotros aquí mismo en el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 15. ¿Ven? Primero de Samuel, capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie, dice, y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos apartados y salid de entre los de Amalec. Bueno, él comienza el exterminio. Pero sucede algo, que él no hace conforme a Dios le dice, sino que deja al rey con vida, animales con vida. No hizo exactamente lo que Dios le pidió, exterminarlo, o sea, que no quedara nadie. Y luego, después que él desobedece a Dios y viene de vuelta, ¿cierto?, de la batalla, se encuentra con Samuel. Y en el versículo 22, Samuel le dice a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso que uno tiene que obedecer a Dios. A Dios no se le cuestiona, se le obedece. Amén. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y ahí recién Saúl dice:
Bueno, entonces dijo Saúl a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Pero no les es concedida esta petición, porque la desobediencia, ¿cierto?, no admite recompensa. Nadie es premiado por desobediente. La desobediencia trae consigo, ¿cierto?, castigo. ¿Qué fue lo que pasa con este Saúl? Bueno, para resumir un poco, ¿cierto?, lo que fue Saúl, después ya cae en derrota ante sus enemigos, ya no es el mismo Saúl, ahora este hombre ya está, ¿cierto?, acabado prácticamente, porque Dios por medio de Samuel le dice: así como tú has desobedecido, ¿cierto?, ya tú no serás más rey de Israel, sino que pondré a otro. Y aquí entra David, ¿cierto?, el rey David, que era pastor de ovejas. Y Samuel le dice a Saúl, ¿cierto?, por cuanto tú desobedeciste, dice, a las palabras, dice aquí, Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dice: se complace, y aquí era lo que leíamos, ¿cierto?, tanto Jehová en holocaustos y víctimas como en que se obedezca. Amén. Entonces aquí le habla Samuel y le dice que Dios se ha procurado un varón mejor que tú. Eso duele. Cuando alguien le dice: Dios se ha procurado a alguien mejor que tú. Un hombre, ¿cierto?, cuyo corazón es como el corazón de Dios, refiriéndose a David. Amén. Entonces Saúl empieza a entrar en él, ¿cierto?, envidia, celo, y empieza a perseguir a David. Y aquí hay una similitud de lo que ocurre con Saulo cuando perseguía a los cristianos. Este Saúl persiguió a David, que era del linaje de Judá, ¿cierto?, de donde venía también nuestro Salvador Jesucristo. Por eso que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos, ¿cierto?, a muchos enfermos, cojos, ciegos, que gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque viene de la tribu. Entonces, de la tribu de Judá y del linaje de David. Entonces, aquí nosotros podemos ver una similitud en la persecución. Esa es una parte. Saúl, cuando desobedece, ¿cierto?, y ya es quitado del reino, y él quiere, porque los enemigos venían contra él quiere quitarse la vida y no puede. Entonces, el segundo libro de Samuel, capítulo 1, dice: y mirando hacia atrás, dice, el joven que daba las nuevas a David respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y me dijo: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Aquí hay algo importante de saber. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios y no exterminamos los amalecitas que hay en nosotros, esos amalecitas terminan con nosotros. Eso fue lo que le ocurrió a Saúl. Cuando le pregunta: ¿quién eres tú?, yo le respondí: soy amalecita. Y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí.
Aquí habla la Amalecita, le habla a David porque le está confesando lo que hizo y dice, yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Así termina la historia de Saúl, el primer rey de Israel, ¿cierto? Que persiguió a David y que termina muriendo a manos de una Amalecita, los cuales él no quiso exterminar. Aquí nosotros podemos volver entonces al Nuevo Testamento, y yo quiero que vaya conmigo a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Pablo le enseña a Timoteo y lo instruye para que predique la palabra del Señor, ¿cierto? Y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, dice Pablo a Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué le dice Pablo esto a Timoteo? Por la sencilla razón de que él ya está, como dice el verso 6 de 2 de Timoteo 4:6, dice, porque yo ya estoy, dice Pablo, para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué dice Pablo ahora? He peleado la buena batalla. Esa batalla que no peleó Saúl, o que peleó Saúl pero no hizo como Dios le dijo. Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Por lo demás me está guardada, ¿qué cosa? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Miren lo que dice Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, esa corona que Saúl no cuidó, sino que desobedeció, perdió la corona. Pero aquí Saulo la recupera. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta similitud? Porque Saúl era un benjamita y Pablo era de la tribu de Benjamín. Entonces hay todo un linaje, hay toda una generación. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestra generación hay muchas cosas que quedaron inconclusas, que no se hicieron bien. Pero nosotros estamos puestos en medio de esta generación para ordenar esto, para acabar la carrera, para guardar la fe, para recuperar la corona. Ese es el mensaje de hoy. Estamos puestos para eso. Apocalipsis capítulo 3, ¿cierto? Nosotros nos encontramos con una expresión maravillosa que podemos nosotros citar ahora, ¿cierto? El verso 11 del capítulo 3 de Apocalipsis dice así: He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Se da cuenta que es importante? Dios no hace nada inconcluso. Dios, como dijo Pablo, acaba la carrera, acaba la obra. En 6 días hizo todo lo que tenía que hacer y el séptimo descansó. Acabó la obra, porque Dios lo que comienza lo acaba, lo termina. Ahora, el mensaje para nuestras vidas, lo que no se terminó con nuestros antepasados, lo que no se ha terminado todavía, nosotros tenemos la responsabilidad de terminarlo.
Que Dios nos bendiga. Hermoso mensaje para hacer como Dios nos pide que hagamos. No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén. Con la obra que Dios ha comenzado en nosotros, como también lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Allí en Filipenses también, ¿cierto? La obra que Dios comenzó en nosotros, Él es fiel para completarla. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Dios amado, gracias por este tiempo, por esta palabra. Señor, que tu Santo Espíritu redarguya e instruya a nuestros hermanos y hermanas y a todos los que aman tu venida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.